El sonido de los tambores retumbaba en la noche egipcia. Los esclavos hebreos clamaban bajo el peso de su trabajo. Los látigos los golpeaban sin compasión. Pero en medio de esa crueldad, un bebé flotaba en el Nilo sin saber el futuro que le esperaba. Ese niño algún día guiaría a su pueblo hacia la libertad. Esta es una historia de sufrimiento y de rescate. Una historia sobre un Dios poderoso que desafió a un gran imperio, sobre un hombre elegido para guiar a una nación, un pueblo moldeado en el desierto, y una promesa que se transmitió de generación en generación. Los dioses de Egipto no pudieron detenerlo. El mar no pudo bloquearlo. Ningún ejército pudo vencerlo, porque cuando Dios decide liberar a su pueblo, nada puede detenerlo. El pueblo de Dios nunca fue creado para ser esclavo. ¿Cómo podía un esclavo enfrentarse a un rey? ¿Cómo podía el mar abrirse en dos? ¿Cómo podía una nación sobrevivir 40 años en el desierto? Esta no es solo una historia antigua, es una señal, un mensaje, una verdad que todavía habla hoy. Libera a mi pueblo. El tiempo pasó y el pueblo de Israel creció en número. Egipto, que en tiempos de José, el hijo de Jacob, también llamado Israel, había sido un lugar de refugio, se convirtió en una tierra de sufrimiento. Subió al poder un nuevo rey, uno que no conocía a José. Miró a los israelitas con temor y dijo: son demasiados y demasiado fuertes. Si llega la guerra, podrían unirse a nuestros enemigos y huir. Entonces Egipto decretó una ley para esclavizar a los israelitas. Los hijos de Jacob, la familia de Abraham, el pueblo que llevaba la promesa, se convirtieron en cautivos en tierra extranjera. Pero cuanto más los maltrataban, más crecían. Esto hizo que el faraón tuviera aún más miedo. Si siguen creciendo, perderemos el control. Tenemos que detenerlos. Luego se dio una orden terrible que llenó de miedo cada hogar hebreo. Todo niño varón debe ser arrojado al Nilo. Solo las niñas podrán vivir. En medio de ese dolor, en una casa humilde de la tribu de Leví, nació un bebé, un niño que cambiaría el rumbo de la historia. Su nombre sería Moisés. No permitiré que se lo lleven, pensó su madre. Lo esconderé, aunque me cueste todo. Durante 3 meses mantuvo oculto a su hijo. Cualquier pequeño ruido podía poner su vida en peligro. Pero llegó el momento en que ya no pudo esconderlo. Entonces tomó una decisión muy difícil. Hizo una cesta, la selló con brea para que no entrara agua y colocó a su bebé dentro con delicadeza. Miriam, la hermana de Moisés, se acercó y le preguntó en voz baja: «Madre, ¿qué vas a hacer?» «Confiaré en Dios su vida», respondió. La pequeña cesta flotó por el Nilo, entre los juncos altos y las aguas peligrosas, donde antes habían sido arrojados muchos bebés hebreos. Pero este niño estaba protegido. Dios tenía un plan para él. Poco después, la hija del faraón bajó al río. Notó la cesta entre los juncos. Cuando la abrió, el bebé empezó a llorar. Su corazón se conmovió. «Este es un bebé hebreo», dijo, «pero lo criaré como mi hijo». Y así, el niño que un día rescataría a Israel creció en el palacio real de Egipto. Recibió la mejor educación y vivió como un príncipe. Pero en su interior no era egipcio, su corazón pertenecía a otro pueblo, a su verdadero pueblo. Y un día, esa verdad lo golpearía con fuerza. Moisés creció rodeado de lujos, riqueza y sabiduría. Estudió la ciencia egipcia y aprendió a pelear como un guerrero. Vestía ropa de la realeza, pero no pertenecía allí. Estaba destinado a algo más grande. Y entonces llegó el día en que todo cambió. Una tarde, Moisés salió a ver al pueblo de Israel. Caminó entre los esclavos, vio sus manos desgastadas y sus rostros cansados, empapados de sudor y tristeza. Entonces fue testigo de algo terrible.
Un capataz egipcio golpeaba sin piedad a un hebreo. Una y otra vez el látigo caía sobre él. La ira creció dentro de Moisés como un fuego. Miró a su alrededor. No había nadie más. La golpiza continuaba, otra vez y otra vez. Entonces Moisés actuó, golpeó al egipcio y el hombre cayó sin vida al suelo. Silencio. El hebreo salió corriendo y Moisés se quedó inmóvil. Sabía que eso cambiaría su vida para siempre. Escondió el cuerpo en la arena y huyó. Al día siguiente, Moisés vio a 2 hebreos peleando. Se acercó para detenerlos, pero uno de ellos se giró y le dijo con burla: ¿Quién te puso como jefe sobre nosotros? ¿Vas a matarme como hiciste con el egipcio? El miedo invadió a Moisés. La gente lo sabía. El rumor se había extendido, y cuando el faraón lo supo, dio la orden: matar a Moisés. Moisés huyó. Dejó atrás el palacio que antes llamaba hogar. Dejó al pueblo que estaba destinado a ayudar. Vagó hasta llegar a Madián, una tierra lejana. Allí todo cambió. En Madián, Moisés encontró refugio. Pasó el tiempo. Se casó con Séfora, hija de Jetró, sacerdote de esa tierra. Y durante 40 años, Moisés llevó una vida tranquila como pastor. Moisés había dejado su vida en Egipto atrás. Sus sueños de juventud se habían desvanecido en el desierto, pero Dios no se había olvidado de él. Un día, mientras estaba en el monte de Dios, algo llamó su atención. Era un día común. Guiaba a sus ovejas por las laderas del monte Horeb. Entonces lo vio. Una zarza ardía en llamas, pero no se consumía. Curioso, Moisés se acercó, y de entre el fuego una voz lo llamó: Moisés, Moisés, aquí estoy. No te acerques más, quítate las sandalias, estás pisando tierra santa. Moisés cayó de rodillas y cubrió su rostro. Reconocía esa voz. Era Dios, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Moisés temblaba de miedo, pero Dios tenía más que decir. He visto cómo maltratan a mi pueblo en Egipto. He escuchado sus clamores y he venido a rescatarlos y llevarlos a una tierra rica y llena de vida. Y te envío a ti ante el faraón. Tú sacarás a mi pueblo de Egipto. Moisés levantó la mirada. La zarza seguía ardiendo. La voz llenaba sus oídos, pero el miedo lo detenía. Señor, ¿por qué yo? ¿Cómo podré enfrentar al faraón? ¿Cómo guiaré a Israel? Yo estaré contigo, respondió Dios, y esta será la señal. Cuando los saques, me adorarán en este mismo monte. Y si me preguntan quién me envió, ¿qué debo decirles? Diles: yo soy el que soy. Diles que yo soy, te ha enviado. Moisés inclinó su rostro. Era un hombre que había huido de Egipto, que lo había dejado todo atrás. No tenía ejército ni influencia, y ahora tenía una misión que parecía imposible. Pero también tenía la promesa de Dios. Dios iría con él, y todo Egipto vería el poder del Dios de Israel. Moisés dejó el monte Horeb con el fuego aún encendido en su mente. La voz de Dios seguía resonando en su corazón, pero la misión que tenía delante le parecía demasiado grande. Él no era un líder, ni un orador, ni un guerrero. Señor, no soy bueno con las palabras, nunca lo he sido, hablo lento y me trabo. ¿Quién hizo la boca? Swingió Dios. ¿Quién da el habla? ¿Quién da la vista? ¿No soy yo el Señor? Ahora ve, yo te ayudaré a hablar y te enseñaré lo que debes decir. Señor, por favor, envía a otro. Silencio. Pero Dios no cambió de opinión. Tu hermano Aarón hablará por ti. Y lleva este bastón. Será la herramienta para los milagros que haré a través de ti. Así que Moisés dejó el desierto y emprendió el camino de regreso a Egipto. Una vez había huido como un hombre buscado, pero ahora volvía como un mensajero elegido por Dios. Con su hermano Aarón a su lado,
Se reunió con los ancianos de Israel y les contó todo lo que Dios le había dicho. Los ancianos les creyeron, se arrodillaron y alabaron a Dios, agradecidos de que no los hubiera olvidado. Luego Moisés y Aarón fueron al palacio del faraón. El faraón los miró con orgullo en los ojos. Estaba sentado en un trono de oro y marfil, símbolo de la grandeza de Egipto. Comparados con él, Moisés y Aarón no eran nadie. Pero Moisés se mantuvo firme y levantó su bastón. Habló con seguridad: «Esto dice el Señor, el Dios de Israel. Deja ir a mi pueblo para que me adore en el desierto». La sala quedó en silencio. Luego el faraón estalló en carcajadas. «¿Quién es ese Señor? ¿Por qué debería obedecerlo? No conozco a tu Dios y no dejaré ir a Israel». Volviéndose hacia sus funcionarios, el faraón dijo: «Si tienen tiempo para hablar de libertad, claramente no están trabajando lo suficiente. Dejen de darles paja para sus ladrillos, que la recojan ellos mismos, pero no reduzcan su trabajo. Si fallan, serán castigados». El sufrimiento del pueblo empeoró. Los capataces hebreos eran golpeados. El peso de la esclavitud se volvió insoportable y la esperanza empezó a desvanecerse. Algunos israelitas culparon a Moisés. «Nos dijiste que Dios nos iba a liberar, pero ahora todo está peor». Moisés clamó a Dios: «Señor, ¿por qué permites esto? Desde que hablé con el faraón, su crueldad solo ha aumentado. ¿Dónde está tu promesa de rescatarnos?». Dios respondió: «Ahora verás lo que haré. El faraón se verá obligado a dejarlos ir. Yo soy el Señor, el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Con gran poder sacaré a mi pueblo de Egipto, y Egipto sabrá quién soy yo». Dios le dio a Moisés señales milagrosas para realizar. Con ellas, Moisés volvió a enfrentarse al faraón, pero esta vez no fue con debilidad. Fue con la autoridad del Dios de Israel. Moisés y Aarón se presentaron de nuevo ante el faraón. Aarón habló con confianza: «El Señor dice, deja ir a su pueblo». El faraón no cedió. Con los brazos cruzados, los miró fijamente. Entonces Moisés asintió a Aarón: «Aarón, lanza tu bastón». Aarón lo dejó caer al suelo y se convirtió en una serpiente. Los consejeros del faraón retrocedieron con miedo, pero el faraón solo se burló. Llamó a sus magos: «¿Eso es todo lo que puede hacer tu Dios?». Los hechiceros egipcios lanzaron también sus bastones, y estos también se convirtieron en serpientes. Pero entonces ocurrió algo inesperado. La serpiente de Aarón se tragó a todas las demás. Los sacerdotes quedaron impresionados, pero el faraón no se dejó afectar. «Esto es solo un truco», dijo, «nada más que magia barata». Mi respuesta es definitiva: Israel no se irá. Y con eso, Egipto cayó bajo el peso del juicio de Dios. Ningún ejército, ningún poder podría detener lo que estaba por venir. El faraón se enfrentó a Dios con el corazón terco y orgulloso. Se negó a escuchar, se negó a rendirse. Ahora, Dios ya no hablaría con palabras, sino con señales, señales que Egipto nunca olvidaría. La primera plaga. Moisés y Aarón fueron a la orilla del Nilo, el río del que Egipto dependía, símbolo de su fuerza y vida. Pero ahora se volvería contra ellos. Moisés advirtió: «Esto dice el Señor, deja ir a su pueblo, o las aguas del Nilo se convertirán en sangre». Aarón levantó su bastón y golpeó el río. Al instante el agua se volvió de un rojo profundo. Los peces flotaron sin vida y un olor terrible llenó el aire. La gente corrió a buscar agua limpia, pero incluso los pozos y manantiales se habían convertido en sangre. El faraón no se inmutó. «Mis magos también pueden hacer esto». Así que su corazón siguió endurecido y se negó a liberar a Israel. La segunda plaga. Dios habló de nuevo: «Extiende tu mano».
y las ranas llenarán la tierra. Aarón obedeció, y las ranas salieron por todas partes, de los ríos, estanques y lagos. Invadieron las casas, saltaron sobre las camas, se escondieron en las cocinas, incluso dentro de la comida. Egipto estaba cubierto de ranas, la tierra se arrastraba de vida repugnante. El faraón cedió temporalmente. Pídele a tu Dios que quite las ranas. Si lo hace, dejaré ir a tu pueblo. Moisés oró, y las ranas murieron. Pero pronto sus cuerpos en descomposición llenaron el país de un olor insoportable. Cuando el faraón vio que la crisis había pasado, cambió de opinión otra vez. Su corazón se endureció. Israel siguió encadenado. La tercera plaga. Entonces Dios dijo: golpea el suelo y el polvo se convertirá en piojos. Aarón obedeció. El polvo se levantó como humo y al caer se transformó en piojos, cubriendo a cada persona y a cada animal. Los egipcios estaban desesperados, rascándose la piel con dolor. Los magos intentaron imitar el milagro, pero no pudieron. Asombrados, se volvieron al faraón. Esto no es magia, es la mano de Dios. Pero el faraón los ignoró. Su orgullo seguía firme y el pueblo continuaba sufriendo. La cuarta plaga. Entonces llegó un sonido, un zumbido fuerte y constante. Nubes enormes de moscas llenaron el cielo. Entraban en los ojos y en la boca, cubrían la comida y la piel. Era un caos. Pero en Gosén, donde vivían los israelitas, no apareció ni una sola mosca. El faraón, ya desesperado, llamó a Moisés. «Vayan a adorar a su Dios», dijo, «pero quédense dentro de Egipto». Moisés respondió: «No, debemos ir al desierto, lejos de las ciudades». El faraón aceptó, pero advirtió: «No se alejen demasiado». Moisés oró, y tan rápido como llegaron, las moscas desaparecieron. Pero el faraón rompió su palabra. Otra vez su corazón se volvió frío y terco. La quinta plaga. Dios dijo: «Enviaré una enfermedad que matará el ganado de Egipto, pero los animales de Israel estarán a salvo». Al día siguiente, el ganado egipcio comenzó a morir. Caballos, ovejas, bueyes, manadas enteras cayeron, pero en Gosén ni un solo animal fue dañado. El faraón vio la destrucción con sus propios ojos, pero aún así no dejó ir al pueblo. La sexta plaga. Entonces Moisés y Aarón tomaron cenizas de un horno y las lanzaron al aire. El polvo se esparció por Egipto y se convirtió en llagas dolorosas que cubrieron a personas y animales. Los magos egipcios estaban tan enfermos que no podían mantenerse en pie, pero el faraón seguía desafiante. La séptima plaga. Moisés levantó su bastón y el cielo se oscureció. Una tormenta violenta se desató, granizo y fuego cayendo al mismo tiempo. Los árboles fueron destrozados, los campos quedaron arrasados, las personas y los animales que estaban afuera murieron. Egipto nunca había visto algo así. Aterrorizado, el faraón llamó a Moisés. «Estaba equivocado, he pecado. Ruega a tu Dios que detenga esto y los dejaré ir». Moisés oró. El granizo se detuvo, pero como siempre, el corazón del faraón se endureció de nuevo. Entonces llegó la octava plaga. El cielo se volvió negro, no por nubes, sino por millones de langostas. Cubrieron el suelo y devoraron todo lo que la tormenta había dejado. No quedó nada verde. Horrorizado, el faraón volvió a suplicar: «He pecado. Por favor, ora por mí. Dejaré ir a tu pueblo». Moisés oró. Las langostas desaparecieron, pero el faraón cambió de opinión otra vez. La novena plaga. Moisés extendió su mano. Una oscuridad cubrió Egipto, tan espesa que era como si el sol hubiera desaparecido. Durante 3 días completos nadie pudo ver. Las lámparas no daban luz. La gente no se movía.
demasiado asustada, pero en Gosén, donde vivían los israelitas, había luz. El faraón llamó a Moisés por última vez. Vayan a adorar a su Dios, pero dejen sus animales aquí. Moisés se negó. Debemos llevarlo todo con nosotros. El faraón gritó, lárgate, si vuelvo a ver tu rostro, morirás. Así será, respondió Moisés, nunca más volverás a verme. La 10ª y última plaga estaba cerca. Se acercaba una noche que rompería Egipto por completo. La muerte venía en camino, y pronto la tierra lloraría como nunca antes. Las plagas habían devastado Egipto, la tierra estaba quemada, los animales habían desaparecido, el pueblo estaba aplastado por la tristeza, pero aún quedaba un juicio final. La noche más oscura de Egipto se aproximaba. Dios habló a Moisés. Traeré una última plaga sobre Egipto. Después de eso, el faraón no solo los dejará ir, los obligará a salir. A medianoche pasaré por la tierra, morirá todo primogénito en Egipto, desde el heredero del faraón hasta el hijo del siervo más humilde, incluso los primogénitos de los animales, pero Israel será librado. La primera Pascua. Dios dio instrucciones especiales a su pueblo. Esa noche sería recordada para siempre. Moisés explicó, cada familia debía elegir un cordero perfecto y sacrificarlo. Luego debían tomar su sangre y marcar los marcos de las puertas de sus casas. Cuando el juicio pasara por Egipto, la sangre los protegería. El pueblo comió rápidamente, vestidos para el viaje, con los zapatos puestos y el bastón en la mano, listos para partir, listos para ser libres. Cayó la noche y con ella llegó el silencio. Entonces, en esa quietud, el ángel de la muerte se movió por la tierra. A la medianoche, una ola de horror cubrió Egipto. Gritos de dolor llenaron el aire. En cada hogar se perdió a alguien, el primogénito del faraón, el hijo del siervo más pobre, incluso el primer nacido del ganado. No hubo casa sin luto. El sonido del llanto se elevó por toda la tierra. El faraón, quebrado y agotado, susurró, váyanse, dejen a mi pueblo ahora, vayan a adorar a su Dios como pidieron, llévense sus rebaños, llévense todo, solo váyanse, y bendíganme también. Y así, después de 430 años en Egipto, los israelitas fueron finalmente libres. Las cadenas de la esclavitud se rompieron. Dios había escuchado sus clamores, y Egipto jamás lo olvidaría. La última noche había pasado. El pueblo que una vez fue esclavo ahora salía como una nación libre. Hombres, mujeres, niños, todos avanzaban juntos. Desde los ancianos hasta los más jóvenes, llevaban sus pertenencias y su ganado. Los egipcios les entregaron plata, oro y ropa, suplicándoles que se marcharan. Egipto quería olvidar. Egipto temía al Dios de Israel. Pero el viaje no había terminado. Aunque el juicio había llegado, el mayor desafío aún estaba por venir. Dios no los dejó caminar solos. Una columna de nube los guiaba durante el día, y por la noche, una columna de fuego iluminaba el camino. Moisés caminaba al frente, guiándolos hacia adelante. La promesa estaba por delante, pero detrás de ellos el peligro volvió. El faraón gritó, ¿qué hemos hecho? ¡Los dejamos ir! Reunió a su ejército, 600 de sus mejores carros, incontables soldados, los guerreros más poderosos de Egipto. Ardiendo de furia, el faraón los persiguió. Aún así, los israelitas siguieron avanzando sin saber lo que se avecinaba. Los niños reían mientras el pueblo marchaba hacia la libertad. Los ancianos sonreían llenos de esperanza. Pero de repente, gritos de miedo se escucharon por todas partes. El pánico se apoderó del campamento. Desde atrás, la gente gritaba y señalaba. Israel estaba atrapado. Delante de ellos, el Mar Rojo. Detrás, el ejército del faraón acercándose rápidamente.
La libertad ahora parecía una ilusión, no había camino hacia adelante, ni hacia atrás. El miedo se apoderó de todos, los corazones se hundieron, la angustia llenó sus mentes. ¿Nos trajiste aquí para morir, Moisés? ¿Acaso no había suficientes tumbas en Egipto? Estaban aterrados, pero Moisés se mantuvo firme, sabía algo que ellos no sabían. No tengan miedo, dijo, quédense quietos y vean lo que Dios va a hacer. Hoy verán caer a los egipcios, nunca más los volverán a ver. El Señor mismo peleará por ustedes, solo mantengan la calma. Entonces Dios habló con Moisés, levanta tu bastón, extiende tu mano sobre el mar, divide las aguas y el pueblo cruzará por tierra seca. Moisés levantó su bastón. Un viento fuerte empezó a soplar, firme y constante. El mar comenzó a separarse. A la derecha, el agua se alzó como una muralla. A la izquierda, otra pared igual de alta. Y en medio apareció un camino claro. Israel quedó en silencio maravillado. Uno por uno empezaron a avanzar. El suelo estaba seco bajo sus pies. El mar se mantenía a los lados, como si la mano de Dios lo detuviera. Los niños corrían con alegría. Los ancianos lloraban mientras caminaban. La presencia de Dios los rodeaba, pero Egipto no se había rendido. El faraón gritó, «¡Tras ellos! ¡Tráiganlos de vuelta!». Sus carros entraron en el camino del mar. Los soldados gritaban, los caballos galopaban, pero de repente las ruedas se atascaron en el barro. Los caballos tropezaron. El caos se desató. «El Señor está peleando por Israel», gritó alguien. «Debemos volver». Pero ya era demasiado tarde. Dios le dijo a Moisés, «Extiende de nuevo tu mano, deja que las aguas regresen». Moisés obedeció. El viento se detuvo. Las paredes de agua cayeron con fuerza. El mar rugió y se cerró sobre ellos. Los carros desaparecieron. Los soldados fueron arrastrados. El ejército más poderoso de la tierra quedó destruido. El faraón quedó impotente, viendo cómo su poder se hundía bajo las olas. Y en la orilla, los israelitas estaban de pie, salvos, libres. Los enemigos que tanto temían ahora yacían sin vida en el agua. El pueblo de Israel vio el poder de Dios, y en ese momento su fe se fortaleció. Levantaron sus voces y cantaron con alegría, «Cantaré al Señor». Él había ganado una gran victoria, arrojando al mar al caballo y al jinete. El Señor nos dio fuerza y una razón para cantar. Nos rescató, las mujeres danzaban con gozo y los ancianos derramaban lágrimas de felicidad. Ese día marcó el fin de la esclavitud de Israel. Ese día el poder de Egipto fue roto. Ese día la grandeza de Dios fue vista por todas las naciones. Israel cruzó el mar con seguridad, dejando atrás a Egipto. Pero la libertad no era solo salir de la esclavitud. Dios no los liberó solo para que vagaran, los eligió para que le pertenecieran, y antes de que entraran en la tierra prometida, les daría su ley. En el monte Sinaí, Dios los invitaría a un pacto duradero. 3 meses después de haber salido de Egipto, el pueblo llegó al desierto cerca del Sinaí y acampó al pie de la montaña. Dios llamó a Moisés y le dijo, «Sube a mí, dile estas palabras a Israel. Ustedes vieron lo que hice con Egipto, cómo los llevé como el águila lleva a sus crías. Si me escuchan y cumplen nuestro acuerdo, serán mi tesoro especial. Serán una nación de sacerdotes, apartados para mí». Moisés obedeció. Bajó y reunió a todos. Les contó todo lo que Dios había dicho. Y el pueblo respondió al unísono, «Haremos todo lo que el Señor ha ordenado». Al tercer día la montaña comenzó a temblar. El trueno retumbó en el cielo. Relámpagos iluminaron las nubes, y una densa niebla cubrió la cima de la montaña. Un sonido poderoso de trompeta se escuchó desde lo alto. El pueblo se llenó de temor. Los ancianos se arrodillaron.
Los niños se aferraron a sus madres. Dios descendió en fuego, humo envolvió la montaña, y su voz tronó como un rugido poderoso que sacudía la tierra. Yo soy el Señor tu Dios, que te sacó de Egipto, de la esclavitud. No pongas a otros dioses delante de mí, no hagas ídolos, ni los adores. No uses mi nombre en vano, guarda el día de descanso como especial, respeta a tu padre y a tu madre. No mates, no cometas adulterio, no robes. No digas mentiras, no desees lo que le pertenece a otro. El pueblo escuchó la voz de Dios, estaban llenos de temor, aterrados se alejaron de la montaña. Luego le rogaron a Moisés: Moisés, tú habla con Dios y dinos lo que Él dice, pero que no nos hable directamente, o moriremos. No tengan miedo, respondió Moisés. Dios los está poniendo a prueba para que lo respeten y se alejen del pecado. Así fue como Dios dio sus leyes a Israel, una promesa sagrada que los convirtió en su pueblo elegido. Pero sus corazones no estaban listos para obedecer. Y mientras Moisés se quedaba en la montaña, los israelitas enfrentarían su primera gran prueba. Moisés permaneció allí 40 días y noches. Durante ese tiempo, Dios le dio las tablas de la ley, talladas por su propia mano. Pero en el campamento, la confianza del pueblo comenzó a derrumbarse. Moisés ya no está, decían. ¿Quién nos guiará ahora? Aarón no sabía qué decir. ¿Qué quieren que haga?, preguntó. Haznos un Dios, le dijeron. Un Dios que pueda guiarnos. No sabemos qué pasó con Moisés. Así que Aarón recogió su oro y formó un becerro de oro. Aquí está su Dios, Israel, declaró, el que los sacó de Egipto. El pueblo enloqueció. Bailaron, comieron y adoraron al becerro de oro. Pero en la montaña Dios vio todo. Baja, Moisés, tu pueblo ha pecado, se han apartado de mí. Déjame destruirlos, dijo Dios. Haré una nueva nación a partir de ti. Pero Moisés suplicó: Señor, si los destruyes, otros dirán que los liberaste solo para que murieran en el desierto. Por favor, perdónalos, no los borres. Dios escuchó a Moisés, pero el pecado del pueblo aún tuvo consecuencias. Moisés bajó de la montaña. Lo que vio lo llenó de furia. El pueblo estaba bailando y adorando al ídolo. Habían olvidado a su verdadero Dios. Israel, gritó Moisés, ¿no fue el Señor quien los sacó de Egipto? ¿Acaso no escucharon su voz en la montaña? ¿Cómo pudieron alejarse tan rápido? Lleno de ira, Moisés levantó las tablas de piedra y las rompió al pie de la montaña. Luego tomó el becerro de oro, lo quemó, lo trituró hasta hacerlo polvo, lo mezcló con agua y obligó al pueblo a beberlo. Gritó: Todos los que sean fieles al Señor, vengan a mí. La tribu de Leví se reunió a su alrededor. Ese día, el juicio de Dios cayó sobre los que adoraron al ídolo. 3,000 hombres murieron y la tristeza llenó los corazones del pueblo. Moisés volvió a subir la montaña y una vez más rogó a Dios que los perdonara. Señor, si he hallado gracia ante tus ojos, déjame ver tu gloria. Dios respondió: Dejaré pasar mi bondad delante de ti, pero nadie puede ver mi rostro y seguir con vida. Entonces Dios renovó su promesa y le dio a Moisés un nuevo par de tablas de piedra. Su presencia brillaba sobre la montaña. Desde ese momento, Israel ya no era solo un grupo de esclavos liberados. Se convirtieron en un pueblo elegido para la santidad, apartado para Dios. Pero su camino aún no había terminado. Antes de llegar a la tierra prometida, enfrentarían su prueba más difícil. Dios les había dado su ley. Habían visto fuego en el monte Sinaí. Habían escuchado la voz del Dios viviente. Pero el plan de Dios no era solo darles reglas. Él quería vivir entre ellos, así que dio una orden. Dile a Israel que me construya una tienda sagrada, para que pueda habitar en medio de ellos. Sigan cada instrucción que les doy. Usen oro, plata, bronce,
telas finas, hilo púrpura, madera de acacia y piedras preciosas. Mi presencia llenará ese lugar. Moisés le contó al pueblo, y ellos ofrecieron sus donaciones con alegría. Dios dio habilidades especiales a los artesanos. Se tejieron cortinas, el arca fue hecha con cuidado, se formó el candelabro, se consagró el altar, y cuando el tabernáculo estuvo terminado, la presencia de Dios descendió para habitar allí. Una nube espesa cubrió la tienda sagrada, y la presencia de Dios la llenó tanto que ni siquiera Moisés podía entrar. Durante el día, la nube permanecía sobre el campamento, protegiéndolos. Por la noche, aparecía fuego para guiarlos. Cuando la nube se movía, el pueblo la seguía. Dios los estaba guiando, pero aunque Él estaba allí, en medio de ellos, los corazones de los israelitas seguían tercos, y pronto enfrentarían su mayor desafío. Dejaron atrás el monte Sinaí. La tierra prometida estaba cerca, pero el camino pondría a prueba su fe. Dios los había sacado de Egipto, pero Egipto aún vivía en sus corazones. Su falta de confianza pronto traería consecuencias graves. Apenas habían comenzado su camino por el desierto cuando empezaron las quejas. «No tenemos agua», decían algunos. «¿Acaso Moisés nos trajo aquí solo para que muramos de sed?» Moisés acudió a Dios en busca de ayuda. Dios respondió haciendo brotar agua de una roca. Pero poco después, el pueblo volvió a quejarse. «No hay comida. En Egipto teníamos pan y carne en abundancia». Entonces Dios les envió comida del cielo. Cada mañana, una capa de escamas parecidas al pan aparecía en el suelo como el rocío. Por la noche llegaban bandadas de codornices que llenaban el campamento y alimentaban al pueblo. Aún así, no estaban satisfechos, seguían quejándose, seguían resistiéndose, y al final su negativa a confiar los llevó a la ruina. Israel finalmente llegó al borde de la tierra prometida. Estaban a un paso de entrar, a un paso de recibir lo que Dios había prometido. Así que Moisés eligió a 12 hombres para explorar la tierra. Durante 40 días inspeccionaron Canaán. Cuando regresaron, trajeron frutos del lugar, pero también trajeron otra cosa. Trajeron miedo. La tierra es rica, dijeron los exploradores, pero la gente es enorme. Sus ciudades son fuertes, rodeadas de murallas que no podemos derribar. Si peleamos, seremos destruidos. El pueblo los escuchó y el miedo los dominó. Esa misma noche se rebelaron contra Dios. «Volvamos a Egipto», gritaban. «No entraremos en esa tierra». Pero Josué y Caleb se levantaron y dijeron: «No tengan miedo. Si Dios está con nosotros, Él nos dará esta tierra. No se rebelen contra Él». El pueblo no quiso escucharlos. En cambio, hablaron de apedrearlos. Justo en ese momento apareció la gloria de Dios. «¿Hasta cuándo me rechazarán?», preguntó Dios. «Han visto mi poder, han presenciado mis milagros, y aún así se niegan a creer». Entonces Dios declaró: «No entrarán en la tierra prometida. Sus hijos sí lo harán, pero ustedes no. Esta generación morirá en el desierto, vagará durante 40 años». Moisés cayó al suelo con tristeza. El pueblo lloró con dolor. La decisión era definitiva. Nunca entrarían en la tierra que Dios había prometido. Pero la rebelión no terminó allí. En el desierto, un hombre llamado Coré lideró un levantamiento. Junto con otros 250 hombres, se enfrentó a Moisés. «¿Por qué tú debes ser nuestro líder?», dijeron. «Todos somos santos. ¿Por qué te pones por encima de nosotros?». Moisés se inclinó con humildad, pero Dios dio su respuesta. «Mañana», dijo, «mostraré a todos quién realmente me pertenece». Al día siguiente, Coré y sus seguidores se presentaron en la entrada de la tienda sagrada. Una multitud se reunió.
Moisés habló con claridad. Si estos hombres mueren como cualquiera, entonces yo no fui enviado por Dios. Pero si la tierra se abre y los traga vivos, sabrán que han desafiado al Señor. En ese momento, la tierra se partió. El suelo se abrió bajo sus pies. Coré y sus seguidores fueron tragados por completo. La gente gritó y corrió llena de miedo. Ese día, Israel entendió que Dios no permite la rebelión. Pasó el tiempo. 40 años fueron y vinieron. La generación vieja murió. Una nueva creció bajo el cuidado de Dios. La esclavitud en Egipto ya era un recuerdo lejano. El pueblo estaba otra vez al borde de la tierra prometida, pero antes de cruzar el río Jordán, necesitaban una última lección. Moisés reunió a todo Israel. Miles se congregaron. Ojos fijos en él, corazones llenos de esperanza. Entonces Moisés se levantó y habló al pueblo. «Escucha, Israel», dijo, «el Señor es nuestro Dios, el único. Ámalo con todo tu corazón, tu alma y tus fuerzas». Estas instrucciones que hoy te doy deben permanecer en tu corazón. Enséñalas a tus hijos. Habla de ellas en casa, ya sea al acostarte o al levantarte, llévalas contigo. Átalas a tus manos, que estén como señal en tu frente. El Señor es tu Dios, no hay otro. El pueblo permaneció en silencio. Moisés no solo daba un mensaje, estaba dando una advertencia. Cuando entren a la nueva tierra, recuerden al Señor. No sirvan a los dioses de Canaán. No rompan la promesa que hicieron con él. Si lo olvidan o se apartan de sus mandamientos, vendrán problemas. Pero si siguen lo que él dice, serán más bendecidos que cualquier otro pueblo. Vivirán en casas que no construyeron, cosecharán cultivos que no sembraron, y el Señor los protegerá porque Él es su Dios y ustedes le pertenecen. Moisés miró al pueblo, los niños, los ancianos, los jóvenes, y supo que su camino había llegado al final. Dios le había dicho, no cruzarás el río Jordán, no entrarás a la tierra prometida, sube al monte Nebo, mira la tierra desde lejos, pero no entrarás. Moisés había guiado a Israel durante 40 años. Había visto el poder de Dios, había hablado con Dios directamente, pero ahora era el momento de entregar el liderazgo a otro. Dios eligió a un nuevo líder para guiar al pueblo de Israel en la batalla y ayudarlos a tomar posesión de la tierra que él había prometido. Ese líder fue Josué. Delante de todos, Moisés presentó a Josué. Puso sus manos sobre él y dijo, «Sé fuerte y valiente, tú guiarás al pueblo hacia la tierra que Dios prometió. El Señor irá delante de ti, no te fallará ni te abandonará. No tengas miedo y no te rindas». Josué bajó la cabeza en señal de respeto. El pueblo permaneció en silencio, observando. Israel ahora tenía un nuevo líder. A Moisés le quedaba una última tarea: subir a la montaña, sabiendo que no regresaría. Moisés subió solo al monte Nebo. El viento soplaba con fuerza cuando llegó a la cima. Desde allí vio la tierra prometida, el río Jordán, las colinas de Canaán, la misma tierra que Dios había jurado dar a Abraham. Moisés la contempló con sus propios ojos, pero no entraría en ella. Su viaje había llegado a su fin. Respiró profundamente con la mirada fija en el horizonte lejano. Entonces Dios lo llamó a casa. En ese momento silencioso y sagrado en la montaña, Moisés cerró los ojos. Allí, en el monte Nebo, Moisés murió. Dios mismo lo sepultó en un valle oculto. Nadie ha encontrado jamás su tumba. El pueblo de Israel lloró por Moisés durante 30 días. Lo lamentaron con gran tristeza. Después de ese tiempo, Josué se levantó con la espada en la mano y fijó la vista en la tierra que tenían por delante. Entonces Dios le habló: «Mi siervo Moisés ha muerto.
Ahora te toca a ti. Cruza el río Jordán. La tierra que prometí a tus antepasados ahora es tuya. Sé fuerte y valiente. Así como estuve con Moisés, estaré contigo. Y así, la vida de Moisés llegó a su fin. Aunque no entró en la tierra prometida, su legado vivió para siempre. La ley que Dios dio por medio de Moisés continuó viva, y el nombre de Moisés nunca fue olvidado. Nunca más hubo en Israel un profeta como él, alguien que hablara con Dios cara a cara. Si has llegado hasta aquí, gracias de verdad por acompañarnos en este viaje tan especial. Contar la historia del Éxodo ha sido una gran tarea para nosotros. Nos llevó meses de trabajo duro, dedicación y cuidado para dar vida a esta historia de una forma poderosa y fiel a su mensaje. Pero cada momento valió la pena. Esta no es solo la historia de Moisés, es la historia del pueblo de Dios. Una historia de fe, libertad y esperanza que aún toca nuestros corazones hoy. Ahora necesitamos tu ayuda. Si esta película te conmovió o te inspiró, por favor compártela con otros. No olvides darle me gusta al video, dejar un comentario y suscribirte al canal. Esto no es el final. El viaje de Israel continúa y pronto llegarán más videos. Que Dios te bendiga. Amén.